Bien, vamos a una serie de artículos sobre problemas de masa. Capítulo 8.3 del volumen 1. Actuación del primer mecánico. Decide cambiar el módulo obturador de la parrilla y persiste en códigos. El cliente decide ir a otro taller. El módulo obturador de la parrilla, Active Grill Shutter o AGS, ha sido reemplazado en el Nissan Sentra SR del 2021, pero los códigos U08, 0284 y U1051 persisten, o al menos uno de ellos. Esto es un problema común en modelos Nissan recientes, donde estos códigos comparten el mismo bus de comunicación LIN, un cable simple que conecta el alternador, el obturador y el ECM. ¿Qué significa que persistan los códigos después del cambio? El reemplazo del módulo obturador suele resolver problemas de corrosión en el conector o fallo del actuador barra motor del obturador, y a menudo apaga la luz de batería si estaba encendida. Sin embargo, U0284, pérdida de comunicación con el módulo del obturador, frecuentemente permanece o regresa porque la causa raíz no era solo el módulo, sino algo en la red link compartida. U1051, error de comunicación link, apunta directamente a fallos en esa red, y en Nissan suele relacionarse con el alternador, generador o su cableado. Causas posibles más probables, ahora después del reemplazo. Uno es problema en el alternador, el más común en estos casos. 2. Daño o interrupción en el cableado LIN. Otro, fusible o alimentación defectuosa. Otro, módulo nuevo defectuoso o incompatible. Menos común, ECM, módulo de control del motor con fallo en el driver LIN o necesidad de reprogramación barra adaptación después del reemplazo. Raro, pero algunos requieren Scan Tool Nissan para aprender el nuevo módulo. Pasos recomendados para diagnosticar y arreglar. 1. Verificar síntomas actuales. 2. Prueba simple clave. Desconectar el conector del alternador. 3. Inspeccionar cableado. 4. Borrar códigos y prueba de manejo. Todo esto está mucho mejor explicado en el libro, pero por no extenderme más, no me extiendo ni en la estrategia, explicando las distintas posibilidades por qué, ni me extiendo en qué hacer para ir comprobando cosas, solo digo el título. Quien quiera ver estas cosas, que compre los libros, y porque yo ahora voy al problema directo. Bien, ya hemos terminado con la estrategia, y ahora vamos a ver. Bien, entonces voy a explicar por qué la masa puede afectar a este problema de comunicación LIN del obturador. Y el pin de masa, ground pin, generalmente el cable negro o black, en el obturador de la parrilla activa Active Grill Shooter o AGS del Nissan Sentra SR 2021 es esencial para que el módulo funcione correctamente. No es opcional. Sin una buena conexión a masa, el actuador barra motor no recibe el retorno de corriente necesario y el sistema falla. ¿Por qué necesita un pin de masa? Todo circuito eléctrico necesita un camino completo para que la corriente fluya. La alimentación positiva, más 12 voltios, usualmente ignition-switched, cable rojo o rojo-negro, entra por un pin para alimentar el motor del actuador y la electrónica interna. La corriente debe regresar a la batería negativa o chasis del auto, que actúa como masa común, a través del pin de masa. Sin este retorno no hay circuito cerrado, por lo tanto no hay corriente y el motor no gira, la electrónica no se enciende y el módulo no puede comunicarse por LIN. En resumen, el pin de masa proporciona el referencia común de 0 voltios para alimentar el motor del obturador, que abre y cierra las aletas, alimentar el circuito interno del módulo, que procesa la señal LIN,
Estabilizar la señal digital LIN. La comunicación requiere una referencia de voltaje baja clara. Sin buena masa, la señal se flota o se distorsiona, causando errores de comunicación como U0284. Pin out típico en el conector del obturador. Para este Sentra 2020-2025. 2025, sí. Es de 4 pines, pero solo 3 se usan. Pin 1, alimentación 12 voltios, ignición, rojo o rojo-negro. Alimenta el módulo cuando el ignition está on. Pin 2, señal LIN, gris, blanco, azul, claro, violeta. Comunicación bidireccional con ECM. Y pin 3, masa-ground, negro o black, retorno de corriente y referencia para LIN. Y pin 4, vacío, no usado. Por ejemplo, esto hay que mirarlo en el diagrama del manual o del escáner. Problemas comunes relacionados con el pin de masa. Mala conexión o corrosión en el pin negro. Causa intermitencia. Códigos persistentes U0284/U1051, incluso con módulo nuevo. También cable de masa dañado en el arnés. Por lo tanto, el actuador no recibe retorno. Parece muerto. También masa pobre en el chasis. Afecta a múltiples módulos, incluyendo alternador vía link compartido. ¿Cómo verificar el pin de masa rápido? Con ignition off, llave off. Usa multímetro en modo continuidad/ohmios. Conecta una punta al pin de masa del conector. Lado arnés. La otra batería negativa o chasis limpio. Debe sonar pitido o leer casi 0 ohmios. Ahora, ignition on, llave on. Mide voltaje DC entre pin de power 12 voltios y pin de masa. Debe dar 12 voltios. Si no hay masa buena, revisa el cable negro desde el conector hacia el punto de tierra, generalmente atornillado al chasis en el compartimento motor cerca del radiador o firewall. En este caso, como se cambió el módulo y persisten códigos, una corrosión o mal contacto en el pin de masa o su cable en el arnés es una causa muy común. Limpia pines con limpiador de contactos eléctricos, verifica continuidad y prueba. Bien, ahora sigo con una explicación algo más extensa. Verificar el pin de masa. Para verificar el pin de masa, rápidamente con el multímetro, conectas una punta al pin de masa del conector del lado del arnés, del cableado que viene del auto. ¿Cómo identificar el pin de masa en el conector? Es el que tiene el cable negro, black o a veces negro con raya. Si no ves colores claros por suciedad o corrosión, identifica el pin de masa por proceso de eliminación o midiendo continuidad. Pasos exactos para verificar el pin de masa con multímetro. Motor apagado, ignition off, llave fuera o en posición off para seguridad. Desconecta el conector del obturador, presiona la pestaña y tira suavemente. Pone el multímetro en modo continuidad, símbolo de sonido o ohmios, la omega, rango bajo como 200 ohmios. Conecta una punta, la roja o positiva, al pin de masa en el conector del arnés, el negro. La otra punta, negra o ground, a un punto de masa bueno y limpio. Por ejemplo, terminal negativo de la batería o un tornillo / chasis metálico limpio en el compartimento motor, sin pintura ni óxido. Resultado esperado. Debe dar pitido continuo o leer 0-0.5 ohmios, muy baja resistencia. Eso confirma que el pin de masa está bien conectado a tierra. Si no hay pitido, resistencia alta, mayor a 5-10 ohmios o OL, Open Line, problema en el cable de masa del arnés, corrosión, pin flojo o punto de tierra malo en el chasis.
Prueba adicional para confirmar todo el circuito. Con ignition on, sin arrancar motor. Cambia multímetro a voltaje DC, 20 voltios rango. Mide entre pin de 12 voltios rojo y pin de masa negro. Debe dar 12 voltios. Si no hay voltaje, revisa fusible común número 3 en IPDM bajo capó o cable de power. Si hay voltaje pero masa mala, el módulo no funcionará bien aunque tenga power. Bien. En casos como este, códigos persistentes después de cambiar el módulo, una masa pobre o corrosión en ese pin negro del arnés es muy común. Agua, sal o daño por debris frontal. Limpiar los pines con spray lampiador de contactos eléctricos, verificar si el cable negro está dañado en el arnés y prueba de continuidad del pin negro hasta el punto de tierra en el chasis. Bien, después de este caso que hemos entendido lo que puede pasar con la masa en este caso, vamos al capítulo 2 del volumen, capítulo 6.2 del volumen 1. Se miran los códigos de error y son P2263 y 22 y también da P012D, P0238 y P0473. Estos tres de cortocircuito a positivo de los sensores. Los códigos P012D, P0238 y P0473, todos con indicación de cortocircuito a positivo, short to positive, circuit high, short to battery. Cambian bastante el panorama respecto al fallo inicial de demasiada presión del turbo, P2263-22. Hemos dicho circuit high es lo mismo que short to positive. En este Mercedes A220 diésel del 2016, estos tres códigos apuntan a un problema eléctrico común en el circuito de alimentación o masa de varios sensores de presión. No es coincidencia que fallen los tres al mismo tiempo con el mismo tipo de fallo, cortocircuito a positivo. Casi nunca fallan los sensores independientemente por casualidad. ¿Qué significan exactamente estos códigos en OM651? P0238, sensor de presión de boost, boost pressure sensor, barra map sensor del colector de admisión postturbo, circuit high o short to positive. La EQ lee un voltaje muy alto, mayor a 4.5-5 voltios en la señal del sensor. Bien, P012D, sensor de presión de admisión del turbo, inlet pressure sensor, a menudo el sensor de presión antes o en el turbo o relacionado con el intake. Similar, short to positive en el circuito. P0473, sensor de presión de escape. Exhaust back pressure sensor o diferencial de presión en DPF barra exhaust. Circuit high, short to positive. Estos sensores son de tipo piezoresistivo o analógico. 5 voltios de alimentación desde la EQ, señal 0-5 voltios. Y todos reciben alimentación de la misma línea de 5 voltios regulada por la centralita CDI. Causa más probable, la que explica los tres códigos juntos. Fallo en la alimentación de 5 voltios de la EQ o en el regulador interno de voltaje de la centralita CDI. La EQ suministra 5 voltios a varios sensores. Boost, intake pressure, exhaust pressure, a veces también temperatura, etc. Si hay un cortocircuito a positivo interno, una pista dañada en el arnés o el regulador de 5 voltios falla, el voltaje sube o se pega a batería y todos los sensores conectados a esa línea leen alto, códigos simultáneos de short to positive. Otras causas comunes que dan este combo en este coche: daño en el arnés de cables, lo más frecuente, rozadura, aplastamiento, corrosión. Desde la EQ, cerca del motor, hacia los sensores. También conectores oxidados o con humedad, especialmente en sensor de boost y exhaust pressure que están expuestos. También centralita CDI defectuosa, raro pero pasa, con más de 200.000 kilómetros. El regulador interno de 5 voltios falla por calor o vibración.
También múltiples sensores fallidos al mismo tiempo, muy improbable. Si todos se quemaron por un pico de voltaje, pero no es común. No es el actuador del turbo, como dice el código P2263. Este era síntoma secundario. Los tirones y demasiada presión vienen porque la EQ, al ver voltajes absurdos en los sensores de presión, entra en modo de protección Limp Mode y corta bus y causa surging entre 2000 y 3000 RPM. ¿Qué hacer paso a paso? Pues leer valores en vivo con escáner, voltaje de alimentación a sensores, voltaje de señal de cada sensor, borrar códigos y ver si vuelven, también inspeccionar visualmente, pruebas con multímetro, reparación típica. Bien, quien quiera saber la extensión de todas estas posibilidades puede comprar los libros. Bien, capítulo 6.3, actuación del mecánico. Conecta una masa a uno de los sensores y ahora va bien. Lo que se describe, problema en la masa de los sensores de presión. En este Mercedes, los sensores implicados en los códigos P0238, Bus Pressure Sensor, P012D, Inlet / Turbo Inlet Pressure Sensor y P0473, Exhaust Back Pressure Sensor, comparten una alimentación común de 5 voltios desde la EQ y, muy importante, una referencia de masa común, Ground Return Path. Cuando la masa original es deficiente, corrosión, mala conexión en el chasis o motor, cable de masa suelto, oxidación en el punto de tierra del bloque motor o arnés dañado, la señal de los sensores flota o se ve afectada. Esto hace que la EQ lea voltajes altos anómalos en los pines de señal, porque la referencia de 0 voltios no es verdadera 0 voltios. Interpretándolo, y lo hace interpretar como cortocircuito a positivo, short to positive / circuit high, circuito alto, en los 3 sensores a la vez. Es un fallo clásico en diésel Mercedes. Múltiples códigos short to positive en sensores analógicos por mala masa, no por cortocircuito real a positivo. Al conectar una masa adicional, un cable temporal, desde los sensores o desde la EQ directamente a un punto bueno de masa en el chasis, batería o motor, se corrige la referencia de tierra y los voltajes vuelven a normal, señal más o menos 0.5-4.5 voltios según presión. La EQ ve valores coherentes, borra los códigos o deja de detectarlos, y el coche deja de tener tirones Limp Mode. El P2263-22, desviación de bus, era consecuencia secundaria. Con sensores locos, la EQ no controla bien el turbo, sobrepresión percibida y tirones. Bien, ¿por qué va bien ahora? La masa extra puentea el problema temporalmente. El coche funciona normal porque los sensores leen correctamente y la EQ regula el boost actuador sin cortar inyección. ¿Qué hacer para que sea definitivo? Buscar y arreglar la masa defectuosa, revisar los puntos de masa principales del motor. Suele haber 1 o 2 trenzas de masa gruesas desde el bloque motor culata a la carrocería, cerca de la batería o en el paso de rueda. Limpia contactos, quita óxido, aprieta tornillos, usa pasta dieléctrica. Mirar el cable de masa de la EQ. Va al chasis o bloque. En este coche está en el compartimento motor, lado derecho cerca del firewall. Limpiar o medir continuidad. Bien. Inspeccionar el arnés de sensores, buscar corrosión en conectores o donde pasa cerca de calor / humedad, turbo, escape. A veces un pin de masa en el conector múltiple está oxidado. Después, prueba con multímetro. Mide resistencia entre el pin de masa de cada sensor desconectado y batería negativa. Debe ser menor a 0,5 ohmios. Si es alto, masa mala. 2.
Si no encuentras nada obvio, puede ser corrosión interna o en el conector de la ECU o un regulador de 5 voltios barra masa interno débil. Raro, pero en este motor con kilómetros altos pasa. Y en algunos casos añaden una masa extra permanente, desde los sensores o ECU a un punto limpio, como solución fiable y barata. Después de arreglar borra códigos con escáner, hace una prueba de carretera y monitoriza valores en vivo. Voltaje de sensores debe ser estable. Bus real versus solicitado coherente. Si vuelve, podría ser arnés dañado, reparar sección o sensores quemados por el fallo prolongado. Cámbialo si necesario. Actuación final del mecánico que hizo en este caso. Localizó un cable de masa en mal estado y lo sustituyó. Bien. Voy a explicar un poco más detalle esto. La recomendación paso a paso para arreglar este problema de masa. El coche va bien ahora porque se conectó una masa extra, un cable improvisado desde los sensores o la ECU a un punto bueno de masa. Esto arregla temporalmente el fallo porque los sensores necesitan buena referencia de 0 voltios, masa limpia, para medir correctamente. Sin ella, leen valores locos y la ECU registra códigos de cortocircuito a positivo. Objetivo definitivo: encontrar y limpiar barra reparar la masa original defectuosa. No dejar una improvisada para siempre, porque puede soltarse o no ser segura. Pasos recomendados. Con multímetro para confirmar. Localizar los puntos de masa principales, sin herramienta aún. En este Mercedes W176, las masas del motor suelen estar en una trenza gruesa, cable negro o trenzado, desde el bloque motor o culata al chasis, cerca de la batería o paso de rueda delantero derecho. Otra desde la ECU, centralita CDI, ubicada en el compartimento motor, lado derecho firewall, y va al chasis. Y luego puntos en el bloque motor, donde se atornillan cables de masa. Bien. Buscar tornillos con arandelas o terminales negros barra redondos, a menudo se oxidan por humedad o calor. Después de localizar los puntos de masa principales, limpieza básica, primero sin multímetro. Desconectar la batería, negativo primero, por seguridad. Quitar los tornillos de masa. Limpiar con cepillo de alambre o lija el óxido corrosión. Limpiar también los contactos en el chasis bloque. Volver a apretar. Usar pasta dieléctrica o grasa conductora si se tiene. Evita óxido futuro. Reconectar batería y probar el coche. Borrar códigos con escáner y ver si los fallos desaparecen. Después, usar el multímetro para confirmar si la masa está buena. Esto es lo clave. Encender el multímetro y ponerlo en modo resistencia, ohmios, escala baja, 200 ohmios o auto. Poner la punta negra en el borne negativo de la batería, o un punto de masa conocido bueno. Con la punta roja tocar el pin de masa en el conector de un sensor. Desconectar el sensor primero para medir solo el cable. Ideal: lee menos de 0,5 ohmios, casi cero, como un cable directo. Masa perfecta. Malo: lee 5 ohmios, 10 ohmios o OL, infinito. Masa defectuosa, alta resistencia, mala conexión. Repite en otros puntos de masa del motor ECU. Otra prueba fácil: voltaje. Poner multímetro en voltaje DC, voltios, escala 20 voltios. Clave en on, sin arrancar. Punta negra en borne negativo batería. Punta roja en pin de 5 voltios del sensor. Debe leer 5 voltios exactos. Punta roja en pin de masa del sensor. Debe leer 0 voltios. O muy cerca, menor a 0,05 voltios. Si lee 1-2 voltios o más, masa flotante o mala. Si después de limpiar sigue con problemas, el fallo puede estar en el arnés, cable dañado, como fue en este caso finalmente. Ahí un taller lo repara soldando o cambiando la sección.
Resumen rápido. Multímetro, herramienta barata para medir voltaje o resistencia y diagnosticar eléctricos del coche. El problema es masa oxidada o floja, limpia puntos de tierra del motor o ECU. Con multímetro confirma si está bien, menor a 0,5 ohmios en resistencia. Bien, pues ya hemos visto dos casos de masa, uno que afectaba a la señal LIN y otro que afectaba a la señal de los sensores. Uno era una posibilidad y que creo que en ese caso lo que se hizo fue cambiar simplemente el alternador, pero como parte de la investigación estaba lo de la masa. Y en este hemos visto cómo afecta una mala masa de verdad a la señal de los sensores.